Bueno, vamos a hablar un poquito, como anticipaba, del trastorno bipolar. ¿Qué es el trastorno bipolar y demás? Me parecía que era importante justamente por esto que anticipaba, ¿no? Vamos a hablar un poco de enfermedades psiquiátricas cada tanto. Me parece que hace bien y me parece que ayuda a desmitificar un poco. El trastorno bipolar tiene que ver, o la bipolaridad tiene que ver con un trastorno mental que se caracteriza por cambios extremos en el estado de ánimo. Es por eso que, como decías vos, Norita, como anticipabas, muchas veces se banaliza el trastorno y si te ven que estás de mal humor o que cambiaste de ánimo, te dice, hey, pará, bipolar, hey, pará, ciclotímico. Bueno, tienen que ver con trastornos mentales, entonces empecemos a utilizar y a medir bien el peso de las palabras, ¿no? Porque detrás hay conceptos. En general, los bipolares alternan periodos de tristeza y depresión con otros periodos, otros lapsos que tienen que ver con excitación y manía. Como anticipábamos, también tienen un gran sufrimiento, ¿no? La persona, imagínense que uno no puede controlar esos estados, tienen un gran sufrimiento los familiares y obviamente el paciente. ¿Tienen idea de cuántos bipolares se calcula que existen en el mundo? No. Bueno, 45 millones de personas, el equivalente a Argentina. Imagínense una Argentina de bipolares. Es muchísimo, por eso es bastante más corriente de lo que se tiende a creer. Las causas, ¿cuáles son las causas? Hay una causa que es biológica, que como siempre está por estudiarse, porque es muy difícil estudiar el cerebro. Se dice que los bipolares tendrían un cerebro modificado, un cerebro distinto al del resto de las personas, por lo menos en cuestiones muy específicas. Algunos dicen que hasta sería un poquitín más grande, que eso causa y eso tiene que ver con una raíz neurológica y explicaría toda la parte más científica. Hay como estudios, yo estuve rastreando, hay estudios que son muy chiquititos, en muy poca gente, en poblaciones muy puntuales, entonces no nos sirve como una evidencia científica robusta. Pero sí lo que está claro y está comprobado es que hay una causa y un origen que tiene que ver con la genética, que es que muchas veces la emergencia de la bipolaridad, del trastorno bipolar, es bastante más frecuente en familiares. Es decir, si tenés un familiar bipolar, tenés más tendencia a ser bipolar. Familiares directos, ¿no? Padres, hermanos, madres, ¿sí? Entonces yo decía, ¿no? Tienen como una alternancia entre la manía y la depresión. Ahora, ¿qué es lo que pasa en un periodo maníaco para un bipolar? Bueno, lo que tienden a hacer estas personas es que demuestran un optimismo desenfrenado, se sienten muy bien. Todopoderosos, exacto. De hecho, yo cuando hablaba con un psiquiatra hace poquito, con Federico Pavlovsky, me decía, bueno, muchas veces tienen delirios muy importantes que se sienten mesías. Imagínate una persona que se sienta de esa manera, totalmente empoderado. Y uno dice, ¿necesariamente esto está mal? No, porque en el momento cuando lo sentís está muy bien. El asunto es cuando notas el cambio. ¿Y qué puede pasar en un periodo de manía? Y bueno, la gente tiende a, si tiene dinero, por supuesto, a hacer compras extravagantes y ridículamente caras, es decir, gastan un montón de dinero, y también algo que es muy palpable es que se toman malas decisiones sexuales. Es como que lo que pasa, esto lo decía un escritor que es bipolar, que es Emmanuel Carrer, ¿no? Que se analiza muchísimo cuando escribe, dice, y muestra todo esto, ¿no? De la bipolaridad, es que dice, en mis periodos de manía yo me siento mucho más seductor. Y la seducción lleva por lugares en muchos casos oscuros, no seductor en el buen sentido, sino seductor en un sentido que siempre es todo extremo, ¿no? En el bipolar. Entonces se generan alucinaciones. Estas alucinaciones hacen que en el periodo de manía mucha gente termine hospitalizada, ¿no? Porque obviamente si no damos el medicamento preciso, si no logramos la estabilización, si la persona no está bien rodeada, que puede pasar tranquilamente, termina hospitalizada. Además hay una cosa que me parece muy interesante, que es cuando vos decís este periodo de manía, Ajá, de todopoderosos, pero no es distinto a aquellas enfermedades mentales que donde uno se da cuenta a simple vista de que es un delirio absoluto. Si el interlocutora no conoce a la persona, no suena delirante lo que proponen o las inversiones que hacen. Entonces es más complejo después también para la persona, obviamente, y para quienes rodean a la persona que está en ese periodo maníaco.
De ahí viene la dificultad en muchos casos para el diagnóstico. Y de ahí viene que si se dificulta el diagnóstico, contribuye a la desinformación, tabú. Digamos que sí, porque la persona se siente bien. Si no lo conoces muy bien, si no lo tenés bien de cerca, si no es un familiar, un amigo muy querido, alguien que frecuentás, no te das cuenta. Entonces ahí hay un problema. La contracara tiene que ver con la depresión. Después de los periodos de manía vienen los periodos más depresivos, que son más comunes, más recurrentes, y obviamente, ¿no? Rasgos de tristeza, desesperanza, encierro. La persona tiende a encerrarse mucho y desarrolla algo que es bien peligroso, que tiene que ver con las ideas suicidas. Es muy común en los bipolares, de hecho tienen una tasa de suicidio bastante más alta que la gente en común, un 15% más alta, se suicidan más un 15%. Entonces ahí están los problemas, pero la buena noticia es que la medicina avanza, que el psicoanálisis también avanza, se va perfeccionando, y hay un montón de medicamentos estabilizadores de ánimo que ayudan a esta gente que convive con este trastorno a tener una vida relativamente normal, a tener una vida dentro de la normalidad, ¿no? Porque la normalidad la normalidad es un concepto a ser revisado, hipercuestionable en todos los ámbitos que se les ocurra, pero una vida como la de otros, no digamos normal, ¿sí? Un medicamento que se utiliza mucho es el litio. ¿Vieron ese mismo litio que nosotros todo el tiempo estamos hablando para recambiar la matriz energética cuando hablamos de calentamiento global? De hecho, en un ratito vamos a hablar. Está el litio. Bueno, el litio también sirve muy bien como estabilizador de ánimo. Y eso acompañado del psicoanálisis. El psicoanálisis, que la persona pueda hablar, que se sienta contenida, que tenga familiares atentos. Digo, en todos los casos no se puede, en todos los casos no sucede tener un entorno así por múltiples aspectos, digamos, pero la realidad es que siempre contribuye mucho en las enfermedades psiquiátricas que la persona tenga con quien hablar, tenga con quien comunicar y analice la situación después que ocurre. Para cerrar, para ponerle el moño, y yo voy desde lo más preocupante, de lo más oscuro a algo que nos pueda sacar una sonrisa, la realidad es que estuve buscando algunos famosos a lo largo de la historia que tuvieron este trastorno. Porque hay gente muy talentosa que en distintos ámbitos, ¿no? De hecho me encontré con gente que admiro bastante. Edgar Allan Poe, probablemente uno de los escritores más conocidos y más... Solo con El Cuervo. Ya está, es un animal, ¿no? Van Gogh. Te voy diciendo la selección, sí. Si querés. Nietzsche. Bueno. Edvard Munch. Virginia Woolf. Tenemos gente para todos los colores, como les decía también. Emmanuel Carrère es un bestseller francés que escribe como los dioses, escribe muy bien. Es muy autorreferencial, pero a mí me gusta ese tipo de literatura. Y quiero cerrar con algo que él dice en su último libro de 2021. Llama Yoga, que ya tiene 5 ediciones, se estrenó, se publicó hace muy poquito. Dice: ya no soy yo, sino la enfermedad la que ejerce poder sobre mí. La enfermedad me miente, la enfermedad me engaña. Cuanto más creo que voy bien, que controlo mi vida, que cabalgo la ola, tanto más me engaño y más eficazmente propicio la inmersión depresiva que sigue a los islotes de bienestar y confianza. Me parece que esta descripción es muy importante, y que la misma persona que es muy talentosa escribiendo y que todos le compramos sus libros y que le va tan bien en su vida, que también pueda describir esa situación de enfermedad y que la comparta y que nosotros podamos leerla y que la estemos comunicando hoy por radio, me parece que es doblemente importante. Así que hablemos de este tipo de cosas que nos ayudan a aceptar de una manera distinta la diversidad, a pensar de manera distinta la inclusión y las enfermedades psiquiátricas.